Fallecer. Un proceso que es natural y que puede pasar a diferentes personas, conocidas, a cercanas y hasta mascotas. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de qué es el duelo y cómo podemos reconocerlo. Bienvenidos. Antes de iniciar nuestro podcast, te voy a invitar a que realicemos la siguiente actividad. Anota en 3 papeles los nombres de 3 personas más importantes en tu vida. Un nombre por papel. Piensa en ellos y recréate recuerdos, en los buenos momentos que has pasado con ellos, en las discusiones, anécdotas en que aportan a tu vida, en las cuales que tienen y que hacen sean insustituibles. Piensa en qué les dirás si les tuvieras delante y qué planes futuros tienes con cada uno de ellos. Anota en el papel cuándo los vas a volver a ver y cierra los ojos. Ahora imagina que de repente uno de ellos muere y que por lo tanto todos ellos, estos planes elaborados a futuros y esta vida en común, esas acciones en conjunta no podrán realizarse. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Solo, vacío, bloqueado, incrédulo? Bien, esta va a ser nuestra primera reflexión de la temática, sobre los sentimientos respecto a las pérdidas, pero vamos a ir un poco más allá. Vuelve y cierra los ojos. Imagínate que eres un enfermo terminal y te quedan 2 semanas de vida. ¿Qué harás? ¿De quién te despedirás? ¿A quién te quisieras agradecer o a quién quisieras perdonar? Cuesta ponerse en esa situación. Cuesta pensar en la muerte. Freud decía que la muerte de un ser querido nos hace vulnerables, porque representa en nuestro inconsciente que somos mortales y que por lo tanto que esa idea de inmortalidad y que en el fondo que cada uno de nosotros tenemos tambalea ante los fallecimientos cercanos. Por eso en este podcast hablaremos de la muerte. Es hablar de dolor, es hablar de sufrimiento, es hablar de la pérdida. Hablar del dolor es hablar del duelo, de pérdida, de melancolía y vacío. Algunas preguntas sobre el sentimiento de la muerte. Weisman, en su obra Out Dying, estableció estas preguntas relativas al sentimiento de hacer una frente a una pérdida. A continuación te las voy a leer con detenimiento y reflexiona sobre cada una de ellas. Si tuvieses que enfrentar la muerte, ¿qué es lo que más te importaría? Si fueras una persona muy mayor, ¿cómo podrías vivir más efectivamente y con menos daños a tus principios e ideales? Si la muerte fuera, ¿en qué circunstancias quisieras o la aceptarías? ¿Qué puedes hacer para preparar la muerte de un ser querido? ¿Y qué tipo de personas te gustaría que tratasen si tuviesen una enfermedad crónica? Hablar de la vida en cada una de sus etapas evolutivas es hablar del duelo. ¿Quién no ha soñado con retroceder una década atrás, con volver a vivir esas épocas pasadas? Todos esos sentimientos son pérdidas, son parte de un duelo. Es importante al terminar o al hablar de la muerte, hablar de la cultura y otras civilizaciones. La muerte siempre ha sido una preocupación para la humanidad. Es al mismo tiempo arte, cultura, ritos funerarios de diversas formas de despedidas, encaminadas a llevar al último su viaje, de formas de enterramiento y de cremación que han tenido siempre preocupado al ser humano. Ya que en estas épocas el ser humano, prehistóricas igualmente los neandertales maquillaban a sus difuntos, agradeciéndoles y pintándolos los ojos antes de la cremación. Su intención no era más que otra que agudizarle la vista al muerto, para que caminara mejor por la oscuridad del más allá. Lo común a todos los simples es que por más que muchos espere, la muerte siempre es una sorpresa, por lo que en todas las épocas y culturas se han desarrollado tipos de actuaciones sociales frente a esta eventualidad. El conjunto de actuaciones que una comunidad manifiesta como muestra el símbolo de dolor son denominados los ritos funerarios y el duelo. Todos estos ritos o actuaciones son difíciles de interpretar y suelen responder tanto a determinadas creencias como a la creencia o la necesidad vital de manifestar el afecto y el amor que se tiene por la muerte del ser querido. Por lo tanto, las interpretaciones desarrolladas sobre manifestaciones del duelo de otras culturas o civilizaciones no deben interpretarse a la ligera. Voy a darte una reconstrucción histórica de algunas de las muertes o las civilizaciones clásicas y cómo abordaron la muerte. Vamos a iniciar por el Egipto. En Egipto, la muerte siempre ha estado presente en esta cultura.
Si algo destacaba en esta civilización, por encima de todas las tradiciones y rituales, es la técnica de embalsamiento, que nació en el antiguo Egipto. Aunque hoy sorprende el buen estado de conservación de que presentan las momias, aunque algunas fueron halladas hace poco tiempo como la de Tutankamón. Para los egipcios, la muerte significaba la separación de los elementos. Por ello, la finalidad de la momificación era la conservación del cuerpo, también conocido como el Odet, en el que se creía que aún después de la muerte continuaba viviendo la entidad espiritual, el Ka. Su idea se basaba en que si lograba volver a reunir estas dos partes, se podía disfrutar de la vida en el otro mundo. En Grecia, en la mitología griega, se reúne una gran parte de la riqueza fúnebre, con una amplia cultura de la muerte. Su arquitectura así lo refleja, y muestra de ello son las apariciones de las primeras necrópolis, las ciudades de enterramientos, surgidas fuera de Atenas que suponen el origen de los cementerios. De entre todos los ritos funerarios de la antigua Grecia, desde el rito del Caronte, este ritual funerario comenzaba por poner dentro de la boca del difunto un óvulo, una especie de moneda de poco valor, gracias a la cual se podía pagar el pasaje del barquero, Caronte, cuyo objetivo era ayudar al alma humana tras la muerte para penetrar el Hades y atravesar los ríos infernales de la barca. Con la exposición y la preparación del cadáver, comenzaba un duelo propiamente dicho, en que las mujeres rompían en llanto, se golpeaban el pecho, se arrancaban los cabellos y se rayaban las mejillas. Si el fallecido no tenía nadie que le llorara, se encargaba la tarea a las plañideras, costumbre que está exportada a España y presente en nuestra cultura durante muchos siglos, sobre todo en algunas zonas de España como son Andalucía y Galicia. Después de todo, tenía lugar el entierro a primera hora de la mañana al día siguiente. En la época de Homero, lo habitual era la cremación o incineración de los cadáveres, mientras que en el siglo VIII a.C., la práctica más habitual pasó a ser la inhumación. Los cementerios se situaban en Grecia, fuera de las murallas de la ciudad, a lo largo de los caminos, y cuando el fallecido pertenecía a la clase alta, en su tumba se levantaban hermosos monumentos y funerarios. Roma. El ritual funerario se iniciaba de una bonita manera, a través de un beso. El objetivo era recoger el último suspiro del difunto. A continuación se le cerraban los ojos y entonces se le llamaba por su nombre en voz alta. Después se le arreglaba y se le exponía en el atrio de su casa. Durante la exposición del cadáver se incendiaban lámparas a su alrededor y se colocaban coronas de flores. Tras ello comenzaba el entierro con la formación del cortejo fúnebre, que para el caso de las familias ilustres se hacía de día, mientras que si se trataba de niños o personas pobres se hacía de noche, y muy poco tiempo después de su muerte. Durante la época republicana y a comienzos del imperio, la cremación estaba reservada para los ricos y la inhumación para los pobres y esclavos. Tras la llegada del cristianismo, la inhumación se convertiría en el proceso único. En cuanto a los cementerios, en Roma, al igual que en Grecia, estos se encontraban fuera de las murallas. Una peculiaridad de esta civilización es que quienes lloraban al fallecido se dejaban crecer el cabello y las uñas en señal de luto. Si eran hombres, también la barba. Diferentes formas de despedida. Existen diferentes formas de despedida del cadáver en función de las creencias religiosas, el clima, la geografía y el rango social. El enterramiento se asociaba a un culto de los antepasados y las creencias en la vida otra. La cremación, sobre todo antiguamente, se asociaba a la intención de liberar el espíritu del muerto. La exposición al aire libre es común en las regiones árticas entre los paris y seguidores de la antigua persa y el zoroastrismo, donde también tiene un significado religioso. Prácticas menos comunes son arrojar el cadáver al agua después de trasladado de un barco y el canibalismo. El abandono del cadáver. Esta técnica ha sido la preferida por las tribus nómadas de distintas partes del mundo, sobre todo en Asia y África. Por ejemplo, los antiguos habitantes de Mongolia dejaban los cadáveres, especialmente los más pequeños, envueltos en sacos de cuero al lado del camino. Tienen su origen en la creencia de que su espíritu se reencarnaría en el seno de las mujeres, que pasasen más tarde por aquel lugar. De esta manera, los niños podrían tener una oportunidad más de volver a vivir. Los tibetanos también abandonan el cadáver para que sea presa de los perros, sobre todo de las personas mayores.
Al contrario, que nos pueda parecer este acto honorable para los difuntos, mientras que en algunas zonas de Indonesia se deja el cadáver al aire libre hasta que se pudra. Con posterioridad se recogen los huesos y los entierran, realizando una gran fiesta funeraria. Por otra parte, en India, los parsis, conocidos como antiguamente los asirios, dejaban sus cadáveres en las denominadas torres de silencio, construcciones cilíndricas con plataformas concéntricas llenas de cavidades distintas a recibir los cuerpos para que los buitres o aves desagradas de Hormuz se encargaran de despedazarlas y desencarnarlos. Después de esto, los huesos eran recogidos por la familia, quienes se encargaban de guardarlos en el hogar familiar. Otra práctica que este tipo de ritos es la de los esquimales, que abandonan a sus mayores entre los hielos aún sin estar muertos, dejándoles una mochila con alimentos para que puedan subsistir, a la espera que un oso venga y los devore. Luego de ellos se comerán el oso y así el espíritu volverá al hogar. La inhumación, desarrollada desde los tiempos inmemoriales, ha sido y es la práctica más difundida en todo el mundo. Desde siglos atrás, el enterramiento podría realizarse en grutas y cavernas, como lo hacían los antiguos cristianos o las tribus australianas y europeas prehistóricas, como los antiguos escoceses y muchos pueblos de Oceanía. En Japón, los denominados Ainu entierran a sus muertos a los 2 días de fallecer, como lo mejor que disponen, y después queman la casa del difunto. Los jefes de estas tribus pueden pasar hasta 2 meses sin ser enterrados, protegidos por productos que frenan la putrefacción. En Indonesia existe una curiosa tradición. Debido a su orografía, las grutas son de difícil acceso, y al estar excavados en la roca dejan después una especie de ventana o balcón tras la que colocan los muñecos antropomorfos, vestidos que producen el efecto de sociabilidad y compañía del respecto difunto, ya que al observarse desde la lejanía da la impresión de que hay más gente allí reunida mirando lo que pasa. En numerosas culturas se han añadido el rito de la inhumación y la comida funeraria, que junto con el jaguar, formado por diversos objetos que pertenecían al difunto, debían acompañar al muerto en su viaje más allá. Ese viejo se imagina de diversas maneras. A veces se acompañan con el enterramiento de varios rituales, a cargo de los familiares, los chamanes, sacerdotes, con música y cantos. En cuanto al entierro de personas importantes de las distintas tribus, este se acompaña al sacrificio de sus esposas o las personas allegadas. De esta manera, se han encontrado con frecuencia en diversas partes del mundo los cuerpos de mujeres, niños o esclavos con evidentes muestras de haber sido sacrificados. Aparecen en torno a los restos principales del varón, revestidos con galas de su propio rango. Los principales cementerios o necrópolis surgen ante la prohibición en determinadas civilizaciones de inhumar los cuerpos dentro de las ciudades, como ocurría en Siracusa y en Roma. Ante esta circunstancia, las ciudades de los muertos debían erigirse fuera de los recintos de las ciudades de comillas los vivos. La cremación o incineración es, junto con la inhumación, la práctica más difundida de toda la historia de la humanidad desde los primeros pueblos, es decir, 3000 a 2000 años antes de Cristo hasta la actualidad. Cuando la incineraron, vuelve a estar de moda. En la península ibérica, los iberos, los celtíberos, los celtas, los tartesios, los tordadenos, los púnicos, los fagineses y los cartagineses, etc., quemaban a sus cuerpos en una pira funeraria, recogiendo al terminar las cenizas y los fragmentos de hueso que quedaban. Con ellos se hacían amuletos y el resto lo guardaba en urnas que se enterraba en la necrópolis. Otros pueblos, como los estrucos y los cartagineses, mantuvieron siempre esta técnica como rito funerario. Pero si se trata de descubrir el país donde la cremación es la práctica más generalizada, la respuesta es la India. Sin embargo, allí no se guardan las cenizas del muerto, sino que simplemente se depositan en el río más sagrado, el Ganges, que la arrastra hasta desaparecer. Como último, en algunas tribus de Bali, el cuerpo se introducido en un sarcófago en forma de vaca sagrada y quemado en la ceremonia de la liberación del alma. Ahora bien, vamos a hablar de la muerte en las religiones. Desde el funeral católico, la fe católica cree que la muerte es el reencuentro con Dios o con el infierno. Según la valoración de tu comportamiento en vida, irás a un sitio o al otro.
También se cree que algún día llegará el juicio final, momento en que Cristo retornará y los muertos resucitarán. Dentro de esta fase, ¿qué ocurre? Una preparación del cuerpo. El cuerpo se embalsama para que no comience su descomposición durante los ritos, facilitando de esta manera la despedida. Se acostumbra a vestir al fallecido con su mejor ropa y algo de maquillaje y colocándole entre las manos un rosario. El ataúd muestra la tapa superior e interna un crucifijo. La Iglesia Católica da a elegir entre incineración o entierro. El velatorio. El cuerpo ya preparado o colocado en el ataúd es llevado a la iglesia, velatorio municipal, sala de casa fúnebre o casa de familia del fallecido para realizar la vigilia o velorio. Consiste en velar el cuerpo del recién fallecido y acompañar a la familia del doliente. Esta ceremonia puede durar dentro de 1 a 7 días, sea la voluntad de la familia. La vestimenta para guardar el luto y los arreglos florales. El protocolo católico exige que la familia directa al fallecido vista de negro durante el velatorio y entierro, pero algunos cristianos no son tan tradicionales para respetar la ropa para cualquier color en señal de duelo. El traslado del cementerio, entierro o misa del difunto. Tras el velorio, sepelio o vigilia se traslada al féretro en un coche fúnebre de color negro al cementerio o crematorio según sea el caso. Antes del entierro, el sacerdote o ministro católico procederá con la misa del difunto. Esta ceremonia es la parte más importante de todo el servicio fúnebre junto con el entierro, y suele ser igual para todos los servicios. La encomendación es el último rito del servicio, que habitualmente se realiza al lado de la tumba o nicho del cementerio. Después de la encomendación viene el entierro del ataúd, que contiene el cuerpo fallecido. Al entierro se le llama rito de sepultura. Misa del séptimo día, misa del mes o misa del año. En el séptimo día del fallecimiento se lleva a cabo la misa de los difuntos, así como también a fin de rezar por el descanso eterno del fallecido. Igualmente es una costumbre católica una misa cada año de aniversario del fallecido. A esta misa de aniversario solo asisten los familiares y amigos cercanos del fallecido. La vida después de la muerte según la religión católica. Desde la religión católica creen la vida eterna y la salvación de las almas que practican bien o siguen los 10 mandamientos de Dios. El fallecimiento será juzgado por Dios e irá al cielo si hizo bien durante su vida en la tierra o si no irá al infierno. El cristiano no considera la muerte como el final o como la partida a una nueva vida frente a Dios que resucitará el día que llegue el juicio final. Lo que no está permitido. No se permite la eutanasia porque se considera inmoral. Al igual que el suicidio tampoco es aceptado, aunque su gravedad puede disminuir si el suicidio sufre de alguna enfermedad mental. En cuanto a la autopsia, la Iglesia permite que esta práctica con fines legales o científicos, así como también permitida la donación de órganos. El periodo de luto en el catolicismo. En el catolicismo, al igual que en otras religiones antiguamente, se debían evitar las reuniones sociales, fiestas o actividades placenteras durante las primeras semanas posteriores al fallecimiento. Actualmente, no existen reglas específicas respecto al periodo de luto de los dolientes, como tampoco referimientos de la vestimenta. Sin embargo, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, las antiguas costumbres siguen aún vigentes en determinadas zonas rurales o movimientos católicos ultraconservadores. Se podían distinguir 3 periodos del duelo rigurosamente expresados en la ropa. Una viuda requería de un total de 2 años de duelo para superar esta pérdida, dividiéndolo en un año de duelo pesado, 6 meses de medio luto y 6 meses de un luto ligero. La primera etapa correspondía a un duelo profundo, por lo que debió utilizarse ropa negra sin joyas que tuvieran color. En segundo lugar se atravesaba el medio luto, que era representado por la ropa de color negro con detalles blancos. Y en tercera etapa el duelo era concedido la luz, por lo que la ropa se caracterizaba por mezclas de blanco y negro, gris, lavanda, violeta, etc. Este luto solo solía ser especialmente estricto para las mujeres, a las imposiciones sociales que reinaron durante muchos años. Ahora vamos a hablar de tipos de pérdida y valor de las mismas, pero previo para hablar de ello es importante dar una definición del duelo. La palabra duelo proviene del latín dolus, dolor,
y es la respuesta a una pérdida o separación. Se trata de una respuesta normal y natural. Lo que no sería natural es la ausencia de esta respuesta. Es algo personal y es algo único. Cada persona lo experimenta a su modo y a su manera. Sin embargo, produce reacciones generales y comúnmente en prácticas de todos los seres humanos. Por duelo, se entiende la sensación de pérdida sin posibilidad de recuperación, fallecimientos, pérdida de salud, pérdida del trabajo. Por lo tanto, las emociones y sentimientos que se producen como consecuencia de la pérdida de un ser querido son muy similares a las de las emociones y sentimientos que podemos tener, como por ejemplo, ante la pérdida de una consecuencia de un divorcio o ante la pérdida de una relación laboral. El duelo es una experiencia global que afecta a la persona en 6 ámbitos: psicológico, emotivo, mental, social, físico y espiritual. Es un proceso durante el cual se atraviesan diferentes etapas, un trabajo que debe realizar el doliente. El duelo elaborado de manera natural necesita siempre ayuda externa, sociales, personales y en algunos casos profesionales para ser soportado. El duelo es asimismo una experiencia contradictoria, porque supone al doliente una posibilidad de maduración, de aprendizaje de cara al futuro y al mismo tiempo también supone un enorme riesgo. La posibilidad del aprendizaje. Esta posibilidad lleva consigo que se pueda llegar a ser una persona diferente, habiendo madurado con la pérdida. Consigue de manera consciente o inconsciente deshacer los lazos que la unían al ser querido, adaptarse a la pérdida y volver a vivir de manera sana en un mundo en lo que el ser querido nunca más estará. De esta manera se aprende a convivir con los recuerdos y se fortalecen los aspectos psicológicos y personales. La posibilidad de riesgo. Sucedería al ser incapaz de salir del duelo, al hacer un duelo incompleto o mal elaborado, no llegando nunca a separar la pérdida, lo que consiguientemente requerirá un tratamiento psicológico al cabo del tiempo. Algunas situaciones por las que se puede sufrir un proceso de duelo. Las pérdidas, sean el tipo que sea, siempre llevan una carga de la superación del duelo, en mayor o menor intensidad, y con mayor o menor posibilidad de recuperación o sustitución, pero la única posibilidad de superar el duelo es pasando por él, transitándolo. ¿Quién no ha perdido un duelo o un amor adolescente o sencillamente un amor, a lo largo de tu vida o en cualquiera de las diferentes etapas, en las cuales el dolor de la separación era tan intenso que la posibilitaba, aunque fuera de manera transitoria, entender la vida sin la persona amada al lado? Analicemos la estrofa de la canción titulada Te esperaré, del grupo musical La Caja de Pandora. Para aclarar el sentimiento no deseado que se tiene entre la separación, divorcio o ruptura amorosa. Abro comillas. Desde que te fuiste no consigo encontrar ni tan solo un motivo para seguir. Vivir no merece la pena. Si conmigo tú no estás, muero como un río al llegar al mar. Necesito verte aunque sea una sola última vez. Cierro comillas. ¿Acaso los sentimientos extraídos de esta estrofa no podrían variar la pérdida por fallecimiento de un ser querido? La muerte de un ser querido es una pérdida de mayor rango que cualquier otra cosa, y se diferencia de las demás por 2 características. Primero, la intensidad de los sentimientos, y lo segundo, la irreversibilidad de lo definido como la muerte. Al hablar de las pérdidas desde el modelo de Pangraci, a lo largo de la vida, el ser humano está continuamente sufriendo pérdidas. Nos encontramos constantemente atravesando los ciclos del duelo, lo que podríamos sacar una conclusión. Sin darnos cuenta, estamos más finalizados de lo que creemos ante los modelos de pérdida. Pangraci las definió como las pérdidas continuas y las estableció a modo de un decálogo. Primero, el propio nacimiento, como la primera y la más dolorosa separación. La segunda, la pérdida que conlleva consigo mismo el crecimiento. La tercera, la pérdida de la propia cultura por necesidad de emigrar. Cuarto, la pérdida de necesidad de bienes materiales, robo o desastres naturales. Quinto, la pérdida de vínculos afectivos, marcha o ruptura de un amigo, divorcio o ruptura intergeneracional. Sexto, la pérdida de la identidad social, los fracasos profesionales, rechazos afectivos o falta de autoestima. Séptimo, la pérdida de bienes humanos y espirituales, desconcierto o impotencia frente a actos terroristas, secuestros, violencia callejera. Octavo, la pérdida de la salud por enfermedad, accidente o envejecimiento.
Noveno, la pérdida de aquello que nunca se ha ido, pero se ha soñado y se ha deseado. La carrera no cursada, el hijo que no nació, la soltería impuesta o mal soportada. Y décimo, la muerte como pérdida más temida. En líneas generales y atendiendo los criterios de Pangrasis, podríamos diferenciar entre los siguientes tipos de pérdidas. Primero, las pérdidas por fallecimiento. La pérdida de un ser querido, que es la principal causa de estrés de todo el mundo. El tipo de fallecimiento, la manera en la que se ha actuado con el fallecimiento antes de morir, los asuntos pendientes o el parentesco determinan la respuesta que el dondiente tendrá ante tipo de pérdida. Segundo, pérdidas sentimentales. Dentro de esta categoría se pueden incluir los siguientes subtipos. Amorosas. Las pérdidas por divorcios, separaciones, noviazgos, etc. pueden llegar a causar graves estragos en las vidas personales, afectando fuertemente los valores, creencias, autoestima, rendimiento laboral y sensación de vacío. Las relaciones familiares. La pérdida de la relación entre hermanos, como sucede con bastante frecuencia durante las enfermedades crónicas como el Alzheimer. Estos asuntos generarán sentimientos de duelo similares a los que hemos hablado anteriormente. Y las amistades. Del mismo modo, la pérdida de deterioro de las relaciones con amigos y conocidos suponen que el doliente o las sensaciones propias del duelo como desconfianza, frustración, soledad, etc. Tercero, las pérdidas materiales. Como consecuencia del derrumbe de la casa del barrio Barcelonés de Carmel del 2005, se pudo comprobar cómo las destrucciones materiales pueden llegar a causar unas sensaciones de pérdida y por lo tanto pasar por el ciclo de duelo, sueños rotos, futuros inciertos y búsqueda de culpables. Para lo anterior, también te invito a conocer nuestros podcasts referentes a pérdidas en primeros auxilios. Las reacciones todas a ellas son normales dentro de procesos de duelo. Dentro de las pérdidas materiales podrían englobarse los despidos, cambios de trabajos, cambios de ciudad, residencia o negocios fracasados. Cuarto, las pérdidas vitales. Son aquellas pérdidas frutos del paso de la vida que inevitablemente cierran una etapa de la misma. La menopausia en las mujeres supone un fin del ciclo de la vida y trae consigo un proceso de duelo, de la jubilación o de las demás prejubilaciones. El síndrome de nido vacío en las amas de casa cuando ya no tienen hijos a los que cuidar suponen un reajuste de la vida social, familiar y laboral de las personas en esta situación. Puede iniciar el inicio de un ciclo de un duelo. Hemos llegado al final de nuestro primer podcast referente al tema de duelo. No olvides seguirnos en la lista recomendada, al igual que en los diferentes contenidos que tenemos para ti. Recuerda activar la campanilla para recibir una notificación cuando creemos nuevos contenidos. Del mismo modo, recuerda dejarnos comentarios, preguntas o inquietudes o hasta experiencias que hayas tenido frente al duelo. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.